¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy estaremos hablando sobre el 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos y aprovecho este momento para desearles a todos ustedes unas felices fiestas, esperando que la hayan pasado muy bien con sus familias y amigos. Este Día de la Solidaridad Humana es un día para celebrar nuestra unidad con diversidad. Ciertamente, Juan. El Día de la Solidaridad Humana se festeja el 20 de diciembre y es una fecha en la que podemos pensar en iniciativas para erradicar la pobreza. Ya comienza Sensor ABC. Bienvenidos a una cápsula más de Soy Cimarrón. En esta ocasión les hablaremos del trabajo que está realizando una de nuestras compañeras de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes, Itzel Martínez Medina, quien se dedica a la fotografía y maquillaje de competencias. Itzel Martínez es una joven de Tijuana, Baja California, quien se dedica a la creación de fotografías y maquillajes para las competencias, además de enfocarse en sus exposiciones de arte y colaboraciones de artesanías con diferentes colectivos tijuanenses. Se interesó desde muy joven en el maquillaje fantasía, principalmente en las creaciones de temas tétricos y macabros, haciendo así su maquillaje de catrinas muy populares. Además se dedica a la fotografía de forma profesional e independiente, enfocándose principalmente en temas oscuros y misteriosos, además de interesarse en la recreación de pinturas famosas a partir de la fotografía. Algunas de las competencias en las cuales Itzel ha ganado y participado es en el concurso de fotografía impartido por la INJUVE Rosarito, ganando en el ámbito de fotografía en el presente año, además del concurso de la IMAC en el concurso de Catrinas, en el cual ganó por maquillaje y fotografía en el Festival de Día de Muertos. Cabe mencionar que Itzel también se dedica a las artesanías, además de las pinturas, las cuales son expuestas en galerías o en colectivos, como es en el caso del colectivo Timos, donde se expuso algunas de las creaciones de Itzel. Al maquillaje, pues inicialmente acá en Rosarito empecé a participar desde que iba en secundaria a un evento que se hacía anualmente llamado Catrina Fest. De una cosa fue a otra y no era como, no pensaba como que fuera a tener el impacto que terminó teniendo. Bastante interesante participar en hacer este tipo de cosas. Yo al inicio, pues a lo mejor suena acá algo egocéntrico, pero me gusta la atención, y cuando empecé yo a participar y a ganar los concursos y a ver cómo cada año iba mejorando mi maquillaje. Como digo, el asombro de la gente siempre es como algo que me llena mucho. Siempre en todo lo que hago, cuando veo que lo que hago tiene una reacción en la gente, que no es algo que simplemente ven pasar como cualquier cosa normal, sino que es algo que, así como a mí me saca de mi rutina estos días en que hago sesiones, en que hago maquillaje, en que hago algo diferente, pues a las personas que les llega a tocar ver algo que no estaban esperando ver, que no se imaginaban encontrarse ese día, y pues es algo que le cambia el día a muchas personas, que lo saca de la cotidianidad, que es algo nuevo, algo diferente. Es como, mientras estoy trabajando en esto, es algo que disfruto mucho, la reacción de la gente. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y sigan apoyando el trabajo artístico de nuestros compañeros cimarrones. Hasta la próxima cápsula. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de Actívate. En esta ocasión te voy a hablar de los cuidados que debemos tener al momento de regresar a clases presenciales. Es de suma importancia conocer cuáles son las medidas de precaución que debemos tomar para cuidarnos nosotros mismos y cuidar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Algo muy importante que debemos saber es que tenemos que estar preparados para este regreso a clases. Y lo principal es que desde tu hogar te prepares.
Te recomiendo que prepares en tu mochila una bolsita con toallitas desinfectantes, tu gel antibacterial, algunos cubrebocas extras para en caso de que extravíes alguno o se te ensucie o alguno de tus compañeros veas que le hace falta uno, tú puedas prestárselo y de esta manera te cuidas tú y cuidas a los demás. Número 1. Traer siempre bien puestos nuestros cubrebocas cubriendo nariz y boca para evitar cualquier contagio. Número 2. Desinfectar y limpiar constantemente nuestra área de trabajo porque no sabemos cuántas personas han estado ahí. Número 3. Evitar prestar cualquiera de nuestros utensilios, ya sean lápices, plumas, colores, etc., para evitar cualquier contagio. En caso de que lo llegaras a hacer, desinfecta al momento de prestar y desinfecta también al momento de que te lo entreguen. Número 4. Evita estar en lugares donde hay mucha gente. Número 5. Al momento de que sientas algún síntoma, como tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, acude a tu médico o consúltalo con tus profesores para que ellos entiendan que debes ir al médico a checarte. Número 6. Lavarnos las manos constantemente. Número 7. Al momento de toser, cubrirnos con nuestro antebrazo. Número 8. Y algo muy importante, cuídate a ti y cuida a todos los demás. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Espero que sea de mucha utilidad y que tomes en cuenta todos estos consejos para que puedas llevar a cabo tu regreso a clases. También es muy importante que estés consciente de que no solamente te tienes que cuidar estando en la escuela o en algún lugar público, también estando en tu casa, con tus amigos, en el trabajo, etc. Recuerda que si tú te cuidas y nos cuidamos todos, pronto saldremos de esta. Así que espero que te haya servido todo esto y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Hola, una vez más nos encontramos con gusto en este espacio donde aprendemos cosas nuevas. Hoy traemos para ti un tema fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Y cómo se realiza este fenómeno? Aquí te diremos cómo. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. El planeta Tierra está en continuo movimiento y nunca ha dejado de hacerlo. Las personas pueden no estar conscientes de esto, puesto que al observar el cielo en la noche, las estrellas y la luna parecen estar fijas en su ubicación. Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, entre otros eruditos, mostraron evidencias científicas de las aseveraciones de Copérnico. La tecnología de los telescopios permitió la observación más precisa del cielo, y tanto la traslación como la rotación se convirtieron en ideas confirmadas. El movimiento de rotación se define como aquel en el que la Tierra rota o gira sobre este mismo eje cada 24 horas con respecto al Sol, por lo que a este periodo se le define día solar. La Tierra no se encuentra en forma vertical. El eje terrestre está inclinado unos 23.5 grados, y esto ocasiona que existan las estaciones del año. Traslación. La Tierra gira alrededor del Sol. El movimiento de traslación se produce a partir del trazo de una órbita elíptica completa en torno al astro rey. La velocidad orbital es de aproximadamente 30 km por segundo. La distancia de su órbita heliocéntrica es de 940 millones de kilómetros aproximadamente, a una distancia media del Sol de alrededor de 150 millones de kilómetros. Qué interesante es todo esto. Nos hubiera gustado ahondar más en el tema, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos despedimos de ti esperando que este año que dejamos hayas cumplido todas tus metas y que el que viene sea muchísimo mejor. Te esperamos la próxima semana en una cápsula de Ilumina. ¡Y feliz año nuevo!
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Díaz. El día de hoy tocaremos un tema muy asociado con el mes. Hoy hablaremos sobre los villancicos. El villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués, tradicional de España, muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran originalmente canciones prófanas de estribillo, de origen popular y a varias voces. Posteriormente, comenzaron a cantarse en iglesias y asociarse específicamente con la Navidad. Compositores notables de villancicos fueron, entre otros, Juan de la Encina, Pedro de Escobar, Francisco Guerrero, Gaspar Fernández, Juan Gutiérrez y Roque Jacinto. Actualmente, tras el declive de la antigua de la forma de villancicos, el término se conoce como un género de canción cuya letra se hace referencia a la Navidad y que se canta tradicionalmente en estas fechas. Los villancicos generalmente se cantan en grupos, algunos más chicos que otros. Tal vez podemos estar acostumbrados a ver solo adultos participando en ellos. La realidad es que tanto niños como adultos pueden participar. Muchas familias realizan esta actividad como una forma de convivencia sana, ya que esta se presta y es adecuada para todo tipo de ocasiones. En la actualidad, un villancico es una canción cuya letra está vinculada a la Navidad y por lo tanto suele cantarse en este mes de diciembre. Sus orígenes, su estructura o las características musicales que lo representaban ya no las tienen en cuenta. La mayoría de los cantantes populares, tanto solistas como de bandas, suelen lanzar al menos un álbum con temática navideña a lo largo de su carrera, lo cual suele ser percibido como una melodía esperada para recuperar su popularidad y asociarse a los villancicos. Resulta interesante señalar que no todas las culturas dan el mismo espacio a los villancicos. Existe una clara distinción entre quienes los cantan, dejando a un lado sus inhibiciones, y quienes se limitan a escucharlo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Navidad goza de gran importancia y sus villancicos son muy populares a nivel mundial, gracias a memorables interpretaciones por parte de los grandes nombres de la música. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se llevó a cabo el evento Villancicos en la facultad, el día 3 de diciembre a las 2 de la tarde, en la explanada del edificio 7D. Los participantes de este evento fueron alumnos del grupo 21 y 22 de Tronco Común en Pedagogía, maestro Carlos Reina García, su directora, la doctora Carolina Jaramillo, la doctora maestra Antonia Miramontes y la maestra Cristina Araceli Vargas. Sin duda, este evento fue muy simbólico para la facultad. Felicitamos a cada uno de sus participantes. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Felices fiestas! Seguimos con Sensor. Cimarrones. Para alcanzar esos objetivos es necesario que todos practiquemos el respeto mutuo y aceptemos que este día es una responsabilidad compartida. Exactamente, Frida. A todos nos corresponde un papel en la solución de los problemas económicos, políticos, ambientales y sociales de la actualidad, y todos debemos compartir los costos y los beneficios del desarrollo sostenible de acuerdo con las necesidades y las capacidades. Efectivamente, Juan. Esa es la esencia de la justicia, la imparcialidad y la equidad. Ese es el sentido de solidaridad. El Día Internacional de la Solidaridad Humana es para todas las naciones y culturas. Ser un estudiante no siempre puede ser fácil, y más cuando vas en la universidad. Al tratar de balancear tu vida de joven con la adulta, incluyendo estudios y muchas más otras actividades, las responsabilidades que toma un estudiante suelen ser demasiadas, pero no imposibles. Y por eso es siempre bueno recordar los méritos que estos pueden realizar. Entre estos estudiantes hay muchos de los cuales se sabe muy poco de sus vidas o las hazañas que hacen, pero hoy nos enfocaremos en una estudiante que actualmente sigue estudiando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi nombre es Ana Valeria Vargas Reyes, soy de la carrera de Ciencias de la Comunicación y curso actualmente el 7º semestre. Realizo voluntariado en el taller de Comunicación y Difusión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, también tengo un empleo, soy Community Manager o encargada del área de comunicación del Club de Niños y Niñas Tijuana, Loma Dorada. Mis actividades recreativas son la música y el baile, llevo clases de ballet clásico y pues normalmente busco actividades en las que pueda convivir con otras personas. Me gusta mucho la interacción humana, todo lo que lleve al estar en la convivencia y estar
como aprendiendo y enseñando a otras personas. Me describo muy versátil y en mis actividades como estudiante también soy muy versátil. Creo que puedo realizar muchas actividades en todas las áreas en las que me desempeño en la carrera, tanto medios audiovisuales, comunicación organizacional, la administración también, logística. Entonces me considero bastante versátil y adaptable a cualquier situación. Creo que es muy importante siempre mantener un hobby, ya sea artístico, deportivo o ambas. En mi caso yo escogí el ballet clásico porque es una disciplina que yo llevo desde los 3 años de edad y es algo que me mantiene en control, me mantiene centrada. Yo veo el ballet como, aparte de ser una danza, sí, algo que te mantiene concentrado, ¿no? Tienes que estar concentrados en los movimientos, en lo que vas a hacer, en los tiempos, en la música. O sea, tu mente se mantiene ocupada. Bueno, creo yo que para tener un hobby tienes que disfrutarlo y tienes que amarlo y sobre todo pues querer realizarlo, ¿no? Aparte que liberas endorfinas, que es muy importante liberar endorfinas, compañeros. Pues he tenido que aprender a ser organizada, bastante organizada, organizar mis horarios de escuela, horarios de trabajo y luego el tiempo que queda para mí, también dedicarle tiempo a la familia porque también es un pilar muy importante en mi vida. Hay que darnos unos breaks de vez en cuando porque también estar tan organizados pues nos asfixia. O sea, de que tienes que llevar como un cierto régimen, como un robotito, entonces creo que también hay que romper las reglas de vez en cuando, pero igual hay que mantener la línea. ¿Saben cómo? No sé si me expliqué. Son cositas que tú dices, ay, es una actividad, no, búscale el lado en qué te puede aportar a ti o qué actividad puede aportar a que desarrolles una nueva habilidad y una nueva virtud. Entonces, pues sí, es cuestión de organización, porque amigos, sí se puede, yo sé que sí se puede. Y pues los invito a que lleven una vida estudiante tranquila, que la disfruten, que creen muchos recuerdos, muchas memorias, porque es una de las etapas más bonitas que podemos vivir y es algo que no podemos repetir, ¿no? Que lleven todo como ustedes crean. Recuerden que esto es una carrera, no son carreritas, aunque suene frase de profe. Es una carrera, no son carreritas. Cada quien lleva su estilo de vida diferente y es totalmente respetable. Así que tómenlo con calma, cada quien va a brillar a su momento y espero que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito y que tengan felices fiestas. Ana, al final del día, al igual que tú, vive todas las mañanas, las tardes y las noches por la universidad y proyectos personales. Pero a pesar de eso, demuestra tener destreza ante lo que se le puede presentar. No olvides que todo estudiante tiene su oportunidad para dar lo mejor. Todo se puede. Hola, bienvenidos a este video. Hoy les diremos lo que deben de saber sobre la solidaridad. Podemos definir la solidaridad como el valor social universal, producto de la empatía y la tolerancia, por el que las personas se sienten y reconocen como iguales y tratados por igual en una misma tarea. Es un requisito social fundamental y no ha existido ninguna sociedad sin solidaridad. Por este motivo, el objetivo principal de la solidaridad es favorecer la convivencia entre todos los seres humanos, independientemente del género, su procedencia cultural o su grupo humano de pertenencia. A continuación, te diremos algunas características sobre la solidaridad. Número 1. Capacidad imaginativa. La solidaridad requiere de imaginación ética, relacionada con el sentido de la acción humana. La imaginación se asume aquí como el lugar de lo posible, de lo que todavía no es, pero podría ser. La capacidad imaginativa orientada hacia la inclusión del otro como uno de nosotros exige en principio sobreponerse a las diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas y sociales, entre otras, y ser capaces de suspender los juicios y obstáculos comunicativos que estas diferencias pueden anteponer a la acción individual, frente a situaciones de dolor y humillación. Número 2. Disposición moral. La solidaridad se entiende como una disposición moral ante cualquier persona en condición de vulnerabilidad, sin importar de quién se trate o de dónde provenga. Es, en suma, una invitación o exigencia a actuar para mitigar el dolor y disminuir el sufrimiento. Número 3. Reconocer el sufrimiento. La solidaridad no se descubre en el fondo de una supuesta o pretendida naturaleza humana y no se funda en un yo nuclear. Se crea y se configura en el reconocimiento del sufrimiento del otro, un sufrimiento que uno mismo podría llegar a padecer.
Por tanto, no se queda recluida en la emoción o el sentimiento, es básicamente acción, un tipo de acción que puede contribuir a combatir las desigualdades sociales y a disminuir la indiferencia que se propaga de modo vertiginoso en el mundo. Número 4. Impulso ético. La solidaridad es el impulso ético que nos motiva a realizar la acción de ayuda a otros. Este impulso mueve en nosotros el sentido de lo posible para reivindicar el lugar de la experimentación como oportunidad de alcanzar mejores condiciones de vida para los seres humanos. Por último, recuerda que para ser solidario debemos sentir empatía hacia los demás, principalmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Todo esto traspasando las diferencias sociales y poniéndonos en el lugar del otro. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te agradecemos por ver este video. Esto fue lo que debes de saber sobre la solidaridad. ¡Hasta luego! Bienvenidos y bienvenidos a una nueva entrega de la sección Detrás de. Muchas veces pasa desapercibida la labor de los docentes que nos acompañan a lo largo de nuestra trayectoria profesional, sin ponernos a pensar qué conlleva ser un maestro en el ambiente universitario y de cualquier grado educativo. Los desvelos, las revisiones, el esfuerzo por llevar a cada alumno a tener un aprendizaje significativo y la creatividad e ingenio con que buscan planear sus clases para lograr dicho objetivo. Incluso hay docentes que ponen un extra de su parte y apoyan a sus alumnos cuando tienen problemas externos para buscar alternativas y su educación no se ve afectada. Pero, ¿qué pasa con el papel que desempeña cada uno de estos maestros fuera del ámbito educativo? ¿Qué pasa también con su salud mental? Mucho se ha hablado acerca de la salud mental en redes sociales, y aquí mismo en el programa, ya que es algo que a día se ve como fuente de amenaza a la plenitud del ser humano y su desempeño en los distintos roles en los que se desenvuelve. Es por esto que en esta ocasión el equipo de Sensor quiere hacer un reconocimiento a la maestra Kim Ochoa Guzmán, quien ha trabajado apasionadamente durante una trayectoria académica de un poco más de 16 años en UABC, egresada de la licenciatura de Comunicación con 2 maestrías y un diplomado, que dan fe de la pasión con la que envuelve día con día a sus alumnos. Incluso ha participado en foros de discusión para redefinir los planes de estudio universitario y que los comunicólogos salgan mejor preparados en su carrera, como lo hizo en 2016. Escribió un artículo llamado Hablemos de Educación para la revista Boletín Redipe. Entre muchas más muestras de pasión por su profesión y orgullosamente cimarrona, alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales pueden expresar haber tenido una muy buena experiencia con el apoyo de la maestra Kim. Sin embargo, retomando el tema detrás de, hacemos un llamado a solidaridad, ya que también es una persona vulnerable y como todos, debe procurar su salud mental. Esto fue lo que compartió en sus redes sociales mediante una carta abierta donde mencionaba cómo todos estamos bajo una sociedad que nos exige el más alto rendimiento y productividad, sin detenernos a dar un respiro. Es por eso que mediante una carta llena de sinceridad compartió el cómo se sentía y cómo la pandemia ha traído consecuencias a las personas no solo en la salud física, sino también en la emocional. A través del programa de Sensor extendemos una muestra de solidaridad y un mensaje de apoyo a la maestra, así como un reconocimiento por su desempeño impecable a pesar de toda crisis o problema. Para concluir, es importante pedir una reflexión acerca de nuestra relación como alumnos con nuestros maestros, recordando que siempre detrás de su desempeño hay un ser humano que quizá esté pasando complicaciones que de manera profesional no puede compartir con sus alumnos o compañeros. Y hacemos un llamado a toda la comunidad cimarrona, como lo escribió la maestra Kim Ochoa Guzmán. Si conoces a alguien o tú mismo estás pasando por una situación complicada que deteriora tu salud mental y tu rendimiento en las distintas áreas en las que te desenvuelves, ya es alumno, maestro o trabajador con otras funciones dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, recuerda que no estás solo o sola. Puedes recurrir al área de psicología de tu facultad o la más cercana dentro del campus en el que te desenvuelves. Hemos llegado al final de nuestra sección. Espero que haya sido de tu agrado y que te lleves un mensaje de reflexión. Nos vemos en la próxima entrega de la sección Detrás de. ¡Hasta pronto!
K-Pop Studio se crea a través de la necesidad de tener un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades dancísticas enfocadas en coreografías del K-Pop. El ambiente es muy bueno y como la profesora es muy joven, a comparación de otros profesores, tiene como más nuestra vibra y nos puede entender más. En mi experiencia, la profesora, como al ser más cercana a la edad que nosotros tenemos, es más comprensiva. Aquí lo que importa es que te diviertas, obviamente también aprender las coreografías. Nuestro objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades dancísticas para poder realizar coreografías de K-pop y dar a conocer la cultura coreana, específicamente en la danza. Actualmente es muy divertido, es muy bueno el ambiente con mis compañeras, con mi maestra. Es algo que nos motiva a seguir adelante y no te retiene o te hace que te guardes, sino que la profe te dice hazlo y si lo haces mal no importa, lo podemos cambiar. En mi experiencia, pues el ambiente a mí me gusta mucho, me divierto bastante tomando las clases, he hecho bastantes amistades aquí. Siento que es más divertido tomar las clases, me motiva más a poner mayor esfuerzo. K-Pop Studio se ubica en el antiguo Cine Bujasán, en la calle Constitución entre Séptima y Sexta, en zona centro. Los horarios son de 2 a 4 p.m. Se pueden inscribir en K-Pop Studio a través de la página de Instagram, K-Pop Studio Tijuana, nos mandan un mensaje directo o también vía Facebook. Los invito a que vengan a tomar clase a K-Pop Studio Tijuana. Es un espacio creado para que puedan venir y bailar las coreografías favoritas de sus idols y sacar el idol que llevas dentro. Muchas gracias por acompañarnos en este último episodio del año. Te invitamos a que nos veas todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Si te perdiste el estreno, recuerda que todos los miércoles a las 11 de la mañana puedes ver la repetición del programa por el mismo canal. También te deseo un próspero año nuevo y te invitamos a que el próximo año sigas viendo Sensor con nuevo contenido próximamente. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.